Bueno, uno de los temas del día, te lo decía anteriormente, lo veías en las voces, en la aclaración de Marcos Peña, Rogelio Frigerio. ¿Qué pasa con la información del ANSES? ¿Cómo se utiliza esa información? Y todo esto surgió en relación a noticias que daban cuenta de que el gobierno podía llegar a utilizar esta información con fines políticos. Es por eso que está con nosotros quien fue titular del ANSES Rosario, concejal de nuestra ciudad, candidato a intendente, Roberto Zuckerman, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, primero preguntarte cómo andás, en qué andás, porque hace mucho tiempo que no se te ve con la campera roja, que tantos buenos resultados te dio el año pasado y ahora obviamente fuera de la escena política, pero obviamente trabajando. Sí, trabajando, tengo que obviamente trabajar de mi profesión, sigo dando clases en la facultad, sigo también ahora, estoy como director de un centro universitario donde trabajo el tema de discapacidad, así que, digamos, trabajando permanentemente y bueno, también analizando lo que va sucediendo en cada nivel del Estado, atento a las noticias, la verdad que la vorágine de la información es muy grande y bueno, en definitiva, desde un punto de vista, digamos, tomándome un respiro. Lógico. Desde lo que tiene que ver con la función pública. Tuve muchos años en la función pública y la verdad es que mi familia está agradeciendo este momento de un descanso. Y aparte a mí me parece que es sumamente saludable, ¿no? Yo, obviamente que respeto todas las posturas sobre la vida política o profesional de cada uno. A mí me parece que esto también sirve de alejarse un poco, de tomar un poco de distancia, de ver las cosas desde otro lugar. ¿Y cómo se ven desde afuera? Sobre todo, te pregunto, por el gobierno nacional, antes de meternos en el tema, y también del reordenamiento del peronismo en Rosario, en Santa Fe y a nivel nacional. Yo creo que está todo muy revuelto hoy y me parece que es un momento donde la política está siendo muy cuestionada desde la ciudadanía, porque me parece que a lo mejor cuesta distinguir quién es cada uno, qué hizo, qué hace, qué dijo, qué iba a hacer y qué está haciendo. A veces a lo mejor le cuesta diferenciar de quiénes son las responsabilidades de las cosas que pasan. Es decir, hay como un torbellino, ¿no? Y me parece que indudablemente se busca estigmatizar en todo al gobierno anterior y bueno, como ha sucedido también en la historia argentina, siempre echarle la culpa al que se fue de las cosas que pasan hoy. Me parece que hay situaciones que son incomparables, es decir, hay el gobierno de Néstor en el 2003 tomó un país que estaba realmente en el infierno. Indudablemente que el país con el cual se encontró Macri es un país que estaba funcionando con errores que había que corregir, con cuestiones que no se habían corregido. Ahora, uno podría coincidir, por ejemplo, para hablar del tarifazo, uno podía coincidir que, y lo he dicho públicamente, que había cuestiones de subsidios que había que corregir tiempo antes, y no se hizo. Ahora, la forma en la cual se busca corregir no es la mejor. Entonces, echarle la culpa al gobierno anterior de errores que cometió, me parece que cada uno en su lugar tiene que asumir las responsabilidades del caso. Y esas frases, porque también a mí me molesta un poco esto de, bueno, estamos aprendiendo, somos como si fuéramos gente común, me parece que es gente que tiene experiencia en gestión, en general los funcionarios han sido funcionarios en muchos casos de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, con muchos años de gestión, y uno no puede ir a aprender, es como tratar de ir a aprender a la selección, Sí. Primero, tuviste tu experiencia en lugares anteriores, y la verdad es que creo que uno debería trabajar en todos los niveles del Estado para el bien común, para el bien de la población, que es algo que muchas veces cuando uno ve, yo he criticado muchas veces cuando el gobierno anterior no se llevaba bien con el gobierno municipal o gobierno provincial, o cuando el gobierno municipal y provincial a propósito se diferenciaban del gobierno anterior para generar alguna especulación política. Bueno, lo mismo lo vemos hoy, no me parece que sea sano. Yo creo que hay que apoyar todo lo que es bueno para la población y obviamente criticar y juntar fuerzas para criticar lo que está mal. Yo no concuerdo con las políticas de Cambiemos porque la verdad es que creo que
debemos apostar a la producción nacional, a la generación de empleo. Creo que tenemos que tener, digamos, mayor independencia a la hora de tomar las decisiones. Creo en otras políticas, en otras ideas políticas. No veo, digamos, que las medidas que se estén tomando sean en favor del país en general. Por ejemplo, no es que estoy en contra de un puerta a puerta y de comprar por internet. Ahora, siempre apoyando la industria local. O sea, me duele ver una industria local que se puede estar cayendo a pedazos por la apertura indiscriminada de las importaciones. Porque lo primero que tenemos que apostar es al trabajo local, a la industrialización. Entonces en realidad, más allá después de chicanas o cosas por el estilo, que en este momento la verdad no me interesan, lo que me interesa son las cuestiones de fondo, en las cuales no comparto, insisto, ideas políticas, y lo que quiero es que en realidad ese diálogo que se propugna tenga que ver con que podamos vivir mejor, ¿no? Roberto, ¿y el peronismo? ¿Quién es el jefe o la jefa? Lo que pasa es que hoy el peronismo está en una crisis muy grande, ¿no? En todos los niveles, y por supuesto que hay por un lado un peronismo conducido por Gioja a nivel partidario que no es representativo, es una cuestión más formal que otra cosa, porque indudablemente, Gioja no tiene un peso y porque el peronismo en sí no tiene un peso. Y Cristina, que no se sabe bien qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su futuro político, si va a conducir, lo que de alguna manera fue el Frente para la Victoria. Entonces, bueno, también está claro que es la única dirigente que convoca a las masas, que convoca al pueblo y que se le presta atención para aplaudirla o para criticarla, ¿no? Entonces hay todo también dentro de lo que es el peronismo y el Frente para la Victoria, un reacomodamiento. A mí me parece que hay que dejar que pase el tiempo. Corre el agua. Sí, el tiempo me parece que es un buen, acomodador de las cosas, ¿no? Me parece que hay gente que votó convencida a representante del Frente para la Victoria, que terminaron acompañando políticas que consideraba que no tenían que acompañar. Por otro lado, otros que aparentemente habían sido muy leales al gobierno anterior, pegaron el portazo y se fueron. Movimiento Evita. Sí, u otros, como puede ser Bocio, o Abal Medina, o el mismo Pichetto. Me parece que no es una cuestión de acomodarse uno. Yo vuelvo a lo mismo. Yo lo que quiero es debatir ideas. Entonces, yo lo que no puedo entender es cómo determinados representantes políticos acompañaron, una política de desendeudamiento en favor del pueblo argentino y después votan el pago de los fondos buitres sin importar las consecuencias, o votan endeudamiento, o votan blanqueo, o votan determinadas cuestiones que yo considero que no son positivas, ¿no? Bueno, vamos con el tema por el cual hoy con la producción decidimos, vamos a invitarlo a Zuckerman, que él estuvo al frente del ANSES en Rosario. Ayer el gobierno publicó esto, no es que trascendió, sino que lo dio a conocer, y esto también llamó la atención, ¿no? Que el gobierno sea tan explícito en esto. Está bueno que sea explícito, pero no sé si estaba tan bueno la medida. Era pasar toda la información del ANSES al área de comunicación para manejar la comunicación con la ciudadanía de manera más directa. Después salieron a aclararlo y lo vimos en las voces. Yo lo que te quiero preguntar, primero es tu opinión sobre esto y después, ¿qué base de datos tiene el ANSES? ¿Qué información maneja el ANSES? Bueno, me parece que es mejor a lo mejor responderte por el final qué es lo que tiene ANSES, Porque ANSES, para que quede claro, es una de las mejores bases de datos que tiene el Estado. Creo que en comparación con la FIP también, son las dos grandes bases de datos que tiene el Estado. Perdóname, pero hay mucha gente que por ahí no sabe también qué es una base de datos. Una base de datos es, información, para decirlo gráficamente, es como si el Estado tuviera en un archivador, en una carpeta física, papeles donde está la información de cada uno de nosotros, donde está nuestro nombre y apellido, nuestro DNI, nuestro número de CUIL, nuestro estado civil, quiénes son nuestros hijos, los datos de cada uno, cuánto ganamos, nuestra fecha de nacimiento, o sea, todos nuestros datos. ¿Por qué? Hay una cosa que en ANSES se llama ADP, que es la acreditación de datos. Entonces, cada uno, para que tenga ingreso en ANSES esa información, tiene que ir con su partida de nacimiento, con su DNI,
con su acta de matrimonio, con su acta de defunción, los sucesores de una persona, es decir, está toda la información. Está la información, para que quede claro, desde que antes de nacer una persona, que se le paga hasta el prenatal a una mamá, claro, hasta después de morir, porque se paga el subsidio de fallecimiento, se paga obviamente una pensión en caso de que haya una persona que sea acreedora de esa pensión. Es decir, o sea, está información que va más allá de la vida. Exactamente, desde antes de nacer hasta después de morir. Sí. Bueno, otra gran base de datos, obviamente, que es la de AFIP. Ahora, en ANSES yo puedo saber dónde trabaja una persona, cuánto gana esa persona, cuántos trabajos tiene, si es en el ámbito nacional, si es en el ámbito provincial, porque también hay información cruzada de provincia, claro, y nación. Entonces, por eso, muchas de las políticas nacionales que se aplicaron en el gobierno anterior y que ahora también están continuando, se aplican desde ANSES por esa gran base de datos por un lugar y por otro lado porque tiene oficinas desparramadas en todo el país. Ahora bien, el tema de la información, de los datos sobre nosotros, del Estado, que están destinados a proveer informes, hay una ley de protección de datos personales, es muy cuidadosa, es una ley del año 2000, es una ley que lo que busca es que no se haga cualquier cosa con nuestra información. Y yo puedo asegurar y dar fe que en ANSES no es fácil que una persona manipule información, ni mucho menos, al contrario, porque se utiliza su número de legajo y su clave, y esto está auditado por otras instancias dentro de ANSES, y saben cada persona quién fue el agente que entró a la base de datos, qué hizo con esa base de datos, si entró a la base de datos porque necesitaba resolver una jubilación, porque tenía que resolver una asignación universal o porque tenía que entregar una computadora al conectar igualdad. Es decir, todo eso está dentro de esa base de datos de ANSES, que está documentada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Dice el Estado, bueno, es para comunicarnos con los ciudadanos. Bien, ANSES se comunica con los ciudadanos, le manda un mensaje de texto y le dice tiene que renovar su libreta, tiene que cargar los datos, tiene que venir a ANSES a tal cosa, le manda un mail cuando pide un turno para un trámite jubilatorio. Lo mismo hace la AFIP, digo, la AFIP tiene toda esta información sobre nosotros. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que la maneje ANSES, que la maneje AFIP, que maneje el Ministerio del Interior. Recordarán, vos tramitabas el DNI o el pasaporte, te llegaba un mensaje de texto que te decía, tiene su pasaporte listo, lo puede buscar o le va a llegar a su casa en tantos días. Digo, está bien que el Estado se comunique con los ciudadanos, está bien que el Estado con campañas públicas se comunique con los ciudadanos. Ahora, ¿dónde está el límite? Y que si eso se desvirtúa es sumamente grave. ¿Por qué, Nacho? Porque las bases de datos, todos sabemos que hoy se comercializan. Sí, lógico. Entonces yo digo, bueno, a ver, vamos a seleccionar mujeres de tal edad que tengan tantos niveles de ingresos, que tengan tantos hijos. Los segmento, vendo la base de datos. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado, obviamente, no solamente para fines comerciales, sino para fines políticos, que después, digamos, esas bases de datos que el Estado puede usar legítimamente, desvirtúe eso, se transfiere la información y terminen, digamos, comunicándose políticamente, no el Estado, sino un grupo político. Robert, muchísimas gracias. Nos están apurando porque nos tenemos que ir, pero la verdad que es interesantísimo el tema como para continuarlo, para saber el real poder que hay a través de toda esa información, poder que tiene que utilizarse para hacer las cosas bien y no para hacer propaganda política. Así que vale tu aclaración, vale también la de la conferencia de prensa de hoy. Gracias. No, por favor, a vos. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau.